vamos a hablar Mauricio Fausto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Rápidamente quiero agradecer algunos casos particulares, obviamente los compañeros que me acompañan en la mesa, Jonathan y Cecilia, con quien trabajamos muchos años, Alejandro, que está ahí en el público, también participó del grupo, éramos 4, a Eduardo como representante de la editorial, a Pablo por haber aceptado la invitación. Después quiero agradecer a Mauro, autor de la tapa, del dibujo de Belgrano, que expresó muy bien la idea que yo le quise transmitir de un Belgrano ambiguo, bilateral, contradictorio. A Maru por el diseño del libro, el diseño interior, el terminado de la tapa y demás. Al imprentero, que creo que no está, pero se lo agradezco igual. Bueno, y a todos los amigos, familia y demás que han venido, y al público en general. Muchas gracias. Hay mucho para decir, voy a tratar de decir algunos ejes, algunas cuestiones, como para despertar el interés quizá de leerlo. Voy a arrancar con algo de Pablo, esto de si era jacobino Belgrano o no era jacobino. ¿Qué es jacobino? Bueno, un revolucionario burgués que quiere superar las trabas del atraso. En Europa era el atraso feudal, acá era el atraso colonial, ¿no? Un burgués que quiere que haya un capitalismo independiente y demás. Así dicho rápidamente. ¿Era Belgrano y el grupo que lo acompañaba de la burguesía criolla un jacobino? ¿Eran jacobinos? ¿Querían esa transformación? Sí, no, ¿hasta dónde? Y él me decía, bueno, pero fueron hasta ahí muy poquito y ¿no? Después fueron para atrás, fue Castelli a proclamar la abolición de la encomienda, la mita a los indígenas, bueno, unas cositas sueltas, pero más allá, incluso más allá de la cuestión del plan de operaciones, si era verídico, si es verídico o no, lo importante me parece es que hay un proceso de 10 años o más, que arranca con las invasiones inglesas de 1806 y que dura prácticamente, son 14 años hasta 1820, donde una serie de dirigentes de la burguesía criolla impulsaron transformaciones, quisieron ir más lejos para constituir un capitalismo independiente, y la mayoría defeccionó, que es el caso de Belgrano. Por eso yo digo Belgrano, digamos, es un contrarrevolucionario que al primero que se hizo la contrarrevolución fue a él mismo, al Belgrano que quería digamos, impulsar transformaciones, al Belgrano jacobino. Pero ¿cuál era el problema de los jacobinos? Y ahí voy a hacer un contraste muy fuerte con la figura de Artigas, que es digamos, el blanco y negro desde mi punto de vista de esta historia. Los jacobinos venían, hoy diríamos, a bajar línea. Es decir, le hablamos a los indios, yo te voy a liberar. Yo te proclamo, ahora a partir de que yo vengo con mi sabiduría, vos sos libre. Influidos por el pensamiento, por ejemplo, de Rousseau y la famosa frase, obligar a ser libres. Si vos sos un indio ignorante, sos un negro, un mulato ignorante, yo que vengo con un bagaje educativo, cultural, voy a proclamar tu liberación y te voy a conceder de alguna manera derechos. El problema es que las masas, para decirlo no académicamente, no les daban pelota. Es decir, las masas era un lenguaje muchas veces incomprensible, y muchas veces pasó como en el episodio
el 5 y 6 de abril de 1811 hay un episodio entre partidarios, aparentemente partidarios de Moreno y de Saavedra, donde los orilleros, que eran sectores populares de Buenos Aires, digamos, se levantan, se amotinan contra los jacobinos, contra Belgrano particularmente, y son partidarios del supuestamente, entre comillas, derechista Saavedra. Entonces, los izquierdistas son repudiados por las masas, por los orilleros, en este caso por los orilleros. ¿Qué era lo que pasaba? Saavedra también, digamos, recula en ese conflicto cuando ve que estas masas están proclamando una independencia en su accionar, y entonces nos vamos a encontrar con que jacobinos o no jacobinos, al final del camino la mayoría van a coincidir en ver a las masas con recelo, con temor, con pánico a ser superados por una situación que se les vaya de las manos. Y eso es lo que va a conducir a muchos de ellos, y a Belgrano particularmente, a dar un giro que se insinuaba, como vos decís, en el carlotismo y demás, pero que tenía contradicciones y que en los primeros años había él y el grupo impulsado o intentado impulsar transformaciones. La contracara de esto es Artigas, fundamentalmente, pero también está el caso de Paraguay. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No existía una burguesía nacional constituida, era una clase en formación. Era una burguesía comercial, fundamentalmente. No existía la burguesía industrial, salvo algunas industrias muy puntuales que tenían que ver con la actividad ganadera, como los saladeros, pero no era claramente la clase dominante. Era una clase débil que necesitaba, para impulsar un proceso de desarrollo capitalista, la participación del Estado, fundamentalmente. Es decir, era el Estado, o la conquista del poder político y del Estado, el que le podría permitir un desarrollo endógeno, interno, hacia el capitalismo, digamos, superando la dependencia colonial y demás. Es lo que va a intentar Paraguay, que tiene un sorprendente desarrollo durante el siglo XIX, hasta que es aplastado por la guerra de la Triple Alianza hacia 1860. A Paraguay no se le perdonó, bueno, intentar un camino burgués independiente, supliendo la ausencia de una clase burguesa nacional que impulsara esas transformaciones. Es decir, había jacobinos cuyo razonamiento era: si no tengo una clase revolucionaria burguesa, voy a usar el poder político del Estado para impulsar transformaciones burguesas. Y en ese devenir se va a ir formando esa clase burguesa, se va a ir formando un proletariado, una clase obrera y demás. Paraguay lo intenta y le va bastante bien para lo que es la época, optando por una estrategia que es la de aislarse. Y Artigas es el otro camino. Artigas, a diferencia de Moreno, de Belgrano, de Castelli, no era simplemente un intelectual orgánico, que lo era, sino que había tenido desde muy joven un contacto directo con las masas indígenas, especialmente con los guaraníes. Guaraníes que habían venido después de la expulsión de los jesuitas hacia 1767, justamente la importancia de los jesuitas había sido la de impedir o dificultar la formación de una clase terrateniente latifundista en Paraguay, y eso ayudó a este desarrollo desde el Estado paraguayo. En el Río de la Plata sabemos que el proceso fue diferente, que hubo un latifundio que se fue expandiendo, que fue creciendo en importancia,
Pero bueno, volviendo a Artigas, la figura de Artigas es fundamental porque expresa la contracara de Belgrano y de los demás del grupo de Rivadavia, Zarratea, Larrea, la gran mayoría de la primera junta, de los que quedaron vivos, después de la muerte de Moreno, de Castelli, de otros dirigentes. El mérito de Artigas para mí, ¿cuál es? El mérito de Artigas es impulsar la revolución burguesa, esto es, tratar de desarrollar el mercado interno, formar una clase de pequeños propietarios rurales, combatir en la medida posible el latifundio, si bien hizo alianzas en cierto momento por las necesidades con grupos latifundistas, rápidamente estos grupos lo dejaron afuera, lo combatieron, porque justamente el mérito que yo le veo a Artigas es no asustarse frente a la irrupción de las masas. Mientras que Artigas planteaba la independencia absoluta, Belgrano y compañía fueron cada vez más renunciando a la independencia y simplemente proponiéndose el autogobierno, un autogobierno autónomo y demás, pero con el objetivo de traer a un rey. En el libro van a encontrar algunos episodios que en algunos puntos son anecdóticos, pero que en el fondo no lo son. Particularmente es muy interesante la misión diplomática de Belgrano en 1815. Él va junto con Rivadavia y Zarratea a Europa con instrucciones secretas, donde más o menos el planteo es: mirá, tráigannos un rey, el que consigan, si es inglés mejor, si no se puede con uno inglés, traigan a Carlos IV, que era el rey que había sacado Napoleón. Si no se puede con Carlos IV, traigan al hijo, no a Fernando VII, traigan a Francisco de Paula. Y si no se puede con Francisco de Paula, y de última vamos con Fernando VII. Entonces es asombroso cómo van cambiando el discurso, cómo los documentos, Carlos IV, que para Belgrano en 1810 era calificado como un imbécil, en 1815, en un documento que se llama La Reverente Súplica, miren qué nombre, ¿no? La Reverente Súplica, van ellos tres, este trío, Belgrano, Rivadavia y Zarratea, en una actitud de genuflexión asombrosa, a decirle: bueno, Carlos IV son lo más grande que hay, vení a gobernar para nosotros, sabiendo que Carlos IV no podía aceptar en ese momento. Entonces la negociación es con el hijo, Francisco de Paula, pero los acontecimientos internacionales le jugaron en contra, porque justo cuando ellos van se produce Waterloo, es decir, la derrota definitiva de Napoleón. Entonces ya la negociación cambia de rumbo y finalmente tienen que ir a Fernando VII. Lo mandan a Rivadavia, estamos hablando ya de 1816, y Fernando VII ni lo recibe un segundo de él, y le dice: mira, no le da bolilla prácticamente, y fracasa rotundamente esa gestión. Hay algunos pormenores que son desopilantes. Por ejemplo, en esa negociación se plantean ellos la posibilidad de, corre el rumor de la muerte de Carlos IV, que era el que tenía que firmar la cesión del trono para su hijo, para que venga al Río de la Plata a implantar una monarquía constitucional. Y como corre el rumor de la muerte de él, rápidamente se juntan y dicen: bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hoy dirían: vamos a trucharle la firma a Carlos IV. Vamos a trucharle la firma, que ponga ahí, yo cedo. Bueno, esto que parece increíble, está perfectamente documentado. Y además es sorprendente porque estos documentos no es que yo los inventé, los descubrí en un lugar secreto que hasta ahora nadie... No, hay cosas que están en el mismo libro de Mitre. O sea, es un anexo, hay un anexo de Mitre donde está todo esto publicado. No sé si nadie lo leyó
o los que lo leyeron dijeron, no, mejor esto no. Alberdi lo critica, dice que... Alberdi es uno de los pocos. Y dice, pusiste los anexos para sacártelos de encima. Exactamente, Sí. Exactamente. Bueno, pero también cerró la biografía de Belgrano y dijo, bueno, vamos con San Martín, mejor. Claro. Que está más copado, digamos, que me cierra más. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿No? ¿No qué? ¿No es más copada? No sé. Bueno, eso no sé. Es lo que- Escriban el libro de San Martín. Bueno, También otro episodio increíble de esa misión diplomática es cuando Carlos IV renuncia a este proyecto por la derrota definitiva de Napoleón. Otra cosa que dicen, bueno, tenemos que secuestrarlo a Francisco de Paula y traerlo. No dice secuestrarlo, dice otra palabra que ahora no me acuerdo, en un lenguaje de la época, pero se lo querían traer al tipo para que venga a gobernar acá. Son detalles desopilantes, divertidos, pero que en el fondo expresan el pánico de esta burguesía criolla, no primero, o no en primer lugar, al absolutismo de Fernando VII, que amenazaba varios años con venir con una terrible flota de no sé cuántos hombres. Eso estaba en el aire, pero cuando en 1813 se reúne la asamblea la famosa asamblea de 1813, que toda la historiografía en forma unánime declara como progresista, de concesión de derechos y demás. En ese momento era un momento sumamente favorable en el plano internacional. Fernando VII no había vuelto al trono, estaba Napoleón invadiendo España, produciendo estragos a los absolutistas, es decir, no había ese factor de temor al absolutismo. El temor fundamental era a la irrupción de estas masas que ya desde las invasiones inglesas, Liniers, el que después va a ser nombrado virrey justamente por este alzamiento popular, Liniers hizo dos cosas revolucionarias impresionantes. Impresionantes en cualquier época y en esa época también. La primera, le dio armas a todo el mundo. Había 9.000 tipos, que en esa época eran muchísima gente, por la cantidad de población, armas. Se las llevaban a la casa las armas. Y lo segundo revolucionario que hizo fue permitir que esas masas armadas nombren a sus propios oficiales. Ellos los nombraban. Decían, bueno, hacían una asamblea, che, a ver, ¿quién va al frente del batallón? Bueno, esto, que en un momento fue una necesidad imperiosa para resistir la invasión inglesa y después para resistir a los españoles, asustó terriblemente a los jacobinos. A los mismos jacobinos que en la Revolución Francesa también, porque uno dice Danton, Marat, Robespierre, se comen a los chicos crudos, pero esos también declaraban, no, bueno, vamos con las masas, pero dirigimos nosotros. Ahora, cuando las masas, los indios, los negros, los mulatos, los feos de la historia, quieren tener su propia política, mantener su propio ejército, no disciplinarse, tener sus propias reivindicaciones sociales y por lo tanto incluirse en la lucha por una independencia nacional, ahí esa burguesía criolla dice, no, momentito. Está muy bien que en los actos del 25 de mayo la señora negra haga las empanadas. Fenómeno. Vamos a poner unos cuantos negros en los videos de samba. Genial. Ahora, no me vengan estos negros literalmente dicho, a pretender dirigir un proceso político, un proceso revolucionario, un proceso de transformaciones. La Asamblea del año 13, aparentemente tan progresista, rechazó a los diputados orientales, es decir, de la banda oriental de Artigas, porque venían con los planteos revolucionarios, que era la independencia absoluta, una constitución basada en una confederación, es decir, en igualdad de derechos de todas las provincias, con una aduana no monopolizada por Buenos Aires, la libre navegación de los ríos, varios puertos, no solo Buenos Aires, sino Montevideo, Colonia, Maldonado. Es decir, un desarrollo, esa era la revolución burguesa.
La revolución burguesa era la que quería impulsar Artigas y que sabía que necesitaba para eso necesitaba el concurso de las masas. Esas masas podían derrotar al colonialismo, a la reacción. Sí, y por lo tanto el recule de la burguesía criolla es fundamentalmente a ese miedo a las masas. El ADN de la burguesía criolla, que yo le pongo como subtítulo del libro, tiene que ver con eso, con que a partir de la constitución de la nación argentina, que dejó de lado, es decir, esta burguesía criolla no le importó dejar la banda oriental, entregar Paraguay, entregar el Alto Perú. El tema era su interés de clase antinacional. Es decir, la burguesía nacional no hizo la revolución burguesa en el momento en que la tenía que hacer y se constituyó en una clase antinacional. Y a partir de ahí, 200 años después, nos encontramos con que esta burguesía nacional sigue con la cantinela, con el discurso de que nosotros vamos a transformar la Argentina. Y está demostrado, 200 años han demostrado que seguimos siendo un país sojero dependiente, no bananero o cuerero, pero sojero dependiente, primario exportador, con una industria débil, bueno, y con todos los problemas del subdesarrollo. Mi intención fue en este libro ponerlo a Belgrano como representante de esa burguesía criolla, como símbolo, y a partir de ahí cómo esta clase social fue dejando sus hilachas en el camino hasta constituirse en una clase que se ha transformado en incapaz justamente, valga la redundancia, de transformar socialmente al país. Es decir, que la liberación nacional, no estamos hablando de la revolución social, la liberación de la Argentina como país, la posibilidad de un país desarrollado que supere la opresión imperialista, el atraso, el subdesarrollo, esta clase social se ha demostrado incapaz de llevarlo adelante, porque su interés siempre ha sido un interés limitado al interés corporativo, y por lo tanto, bueno, son los productores de la riqueza los que todos los días se levantan a manejar el tren, a dar clases, a laburar, los que realmente, los únicos que están interesados en que este país pueda tener un desarrollo auténtico, y por lo tanto, bueno, mi intención fue esa, fue llevar, digamos, tratar de explicar el origen de esto, y Belgrano aparece como figura que simboliza esto. No quiere decir, para cerrar, no quiere decir que esta burguesía no haya tenido aspiraciones revolucionarias, las tuvo, en el libro está explicado este aspecto también, pero la idea, una de las ideas me parece principales es esta, que las masas populares son necesarias, o fueron necesarias en ese momento para impulsar transformaciones, y esta burguesía criolla en un momento dijo, bueno, si nosotros seguimos apelando al concurso de las masas, nos van a pasar por encima y la liberación nacional se va a producir, pero no con nuestro concurso a la cabeza, sino con nuestra cabeza. Y por lo tanto, prefirieron siempre, a partir de ahí, durante 200 años, las migajas de los poderosos del mundo, antes que ponerse a la cabeza de un proceso de transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.